vamos a dar inicio. Tenemos el honor de tener en la mesa también al doctor Thierry Meyssan, quien estará como un invitado en la mesa para galardonar además. Y el libro está a la venta a la entrada desde ahora, ya en unos 5 minutos estará disponible el libro, quien quiera salir a comprarlo, porque como es la última sesión del día, al final va a haber muy poco tiempo para que puedan hacerlo. Bueno, pues en nombre del grupo editor Ortega, agradezco su asistencia a la presentación del libro Trump y el supremacismo blanco del actor Alfredo Ferrando. Ya lo conocen, voy a dar una descripción muy breve de su biografía para aprovechar los minutos. Especialista en neuroendocrinología, egresado del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Entre otras actividades, en la Universidad Nacional Autónoma de México es profesor de posgrado en Geopolítica y Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración y miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas. Ex asesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, asesor de la Comisión Nacional Mexicana de Bioética en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Está a cargo de la cátedra Alfredo Ferrando sobre estudios geoestratégicos del Programa Universitario de Ciencias de la Transición. Nombrado como el mejor analista de asuntos internacionales por la revista Líderes Mexicanos, comentarista y analista de diversos medios de comunicación y periódicos, entre ellos La Jornada, Por Esto, de Yucatán y Horizonte Monterrey, Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara y la televisión CNN en español, Fox News en español, Telesur, Rusia Today y, como les decía, quien nos acompaña es Thierry Meyssan, quien es el director y fundador del portal Rousseau Voltaire, quien además ha nombrado al doctor Jalife el máximo experto en geopolítica de América Latina. Muchas gracias y damos inicio con el doctor Jalife. Vamos a empezar un poco antes para ganar tiempo, que hayan preguntas. Ya saben, pregunten lo que quieren, sobre todo los millennials que andan calientes, bueno, son hormonales. Bueno. Yo ya dije que soy millennial, tengo 69 años, una edad erótica, pero soy millennial. Bueno, dicho esto, gracias. Vean, no tengo tiempo de decir tantos amigos que han venido y amigas de los 4 rincones de la República. A mí me impresiona. Han venido de San Luis Potosí, de Villahermosa, de Mexicali, de Querétaro, de Monterrey, de Viena. Mira, ¿tú de dónde vienes? De Acapulco, en México. Ah, bueno, de Acapulco, imagínate. ¿Acapulque o Acapulco? Bueno, etcétera. Entonces, les agradezco. Menos de Mérida, nadie viene de mi tierra, son malagradecidos, bueno, no importa. Entonces, ¿quién? ¿Tú eres de Mérida? Ahí está, ya vieron, ahí está. No podías dejarme mal. No podías dejarme mal. Entonces agradezco mucho. Vean, el libro, yo creo que es el primero que se hace con un enfoque muy serio desde el punto de vista demográfico. En México no están entendiendo los supuestos hacedores de la política quién es Trump. El problema no es Trump, es el trumpismo, con o sin Trump, es lo que hay que entender. Vean, el libro tiene un subtítulo muy fuerte, no sé por qué se le pasó a Guadalupe, que está más fuerte que el título. Se llama La palestinización de los mexicanos. Ustedes tienen que ver eso, Palestina. Le voy a dedicar gran parte a eso, cómo la política demográfica de Israel con los palestinos se parece mucho a la política de Trump con los mexicanos, pero incluso lo intuye, lo dice, lo induce el mismo primer ministro de Israel, Netanyahu. Y si no creen que es así, una ocurrencia de una noche calenturienta de verano, sino que realmente es toda una política demográfica. Dicho esto, al final, para que no se sienta que nos vamos sin armas, porque sí, yo creo que México pasa un momento muy peligroso. No vengan a escuchar de mí
teorías rocambolescas optimistas ni pesimistas, tenemos que ser realistas, tenemos un desafío muy fuerte ante nosotros y tenemos que estar conscientes de que está ahí. Dicho esto, y al final voy a dar una formulación para que no se sienta tan fuerte, porque imagínense, somos frontera con el país, ya no el más poderoso del planeta, ya no, pero uno de los 3 más poderosos del planeta, con Rusia y China. La diferencia es que Rusia está lejos, China también, ya nos peleamos con China, con bala. Esta semana China nos andaba pidiendo los $500 millones de indemnización por todo lo que les hicimos hacer por el tren bala, que ahí tuvo que ver mucho el asunto de la gaviota y la Casa Blanca, no es broma, no es broma. Entonces, todas esas cosas las vamos a abordar aquí rápidamente, y al final sí voy a tratar de dar pues las recetas de supervivencia de la nación mexicana, que sí peligra, eso hay que decirlo abiertamente. Bueno, dicho esto, vean, ¿de qué se trata el libro? Vean, la llegada de Trump al poder de Estados Unidos tiene características que van más allá, de acuerdo al sistema estadounidense, que no tiene nada que ver con el voto popular. En México creemos que quien más obtiene votos en Estados Unidos gana la elección. Ya lo vimos con Al Gore, eso no sucede así. Ahí lo que se gana, si es el sistema estadounidense, es los estados electorales. Es un voto decimonónico, muy atrasado, por cierto. Por ejemplo, tienen ustedes California, ahí ya tenemos mayoría de los mexicanos, ya la tenemos. Eso les aterra al grupo supremacista blanco. Tienen miedo que esto suceda en Texas, que luego sucede en Arizona, etcétera, etcétera, porque la fuerza biológica azteca va bien, no nos subestiman, vamos muy bien en ese término. La población mexicana en Estados Unidos es juvenil, la población blanca es una población que va entre segunda generación y tercera generación, tienen severos problemas. Los jóvenes de Estados Unidos padecen grave problema de drogadicción, de heroína, de fentanilo, etcétera, etcétera. Y esa es gran parte del porqué del muro. Un muro que ya empezó a ser construido con Bill Clinton. Es lamentable y penoso, y que luego siguió con Baby Bush. Es lamentable y penoso que los expresidentes de México no lo sepan, como Fox y Calderón, no lo saben. Se le fueron a la yugular a Trump por el muro virtual, pero ya había sido iniciado. Ya había sido iniciado por Clinton, luego por Baby Bush, incluso le costó hasta $3,000 millones a Baby Bush. La diferencia con el muro que quiere hacer Trump es que quiere que lo paguemos los mexicanos. Esa es the big difference, ¿no? Pero realmente en donde él quiere hacerle la parte del muro, ya construido en su tercera parte, lo quiere hacer sobre todo en la zona de Texas. ¿Por qué Texas? Porque Texas es uno de los bastiones supremacistas de Estados Unidos. Bueno, entonces, gana la elección, no a nivel electoral, te digo a nivel popular, a nivel electoral, ni siquiera pisó California para acabar pronto, porque él jugó a ganar la elección de acuerdo al sistema estadounidense, no al sistema mexicano. Ahí no tiene ni INE ni IFE, nadie sabe quién es el Lorenzo Córdoba de Estados Unidos, ni a qué le importa, porque aquí tenemos exhibicionistas estrafalarios que no vienen al caso. Yo ni sé quién es el director del equivalente del IFE o del INE en Estados Unidos. ¿Alguien de ustedes lo sabe? No lo sabe ni Trump. Nada más en México le damos un vuelo exagerado para toda esta simulación democrática que obviamente no tenemos en el país. Bueno, dicho esto, gana en términos del colegio electoral, no ganó, arrasó. Eso es importante que lo entendamos. ¿Y dónde fue su triunfo? Fue en 2 bastiones, que es muy importante entender. El Rust Belt, se llama el sector industrial, que obviamente está anquilosado, sufre mucho porque el modelo neoliberal le afectó, la manufactura está en crisis en Estados Unidos, es la realidad, y son los que votaron a favor de Trump. Y luego, en lo que se llama the Bible Belt, el cinturón bíblico, todo lo que es Oklahoma, Luisiana, la misma Texas le incorporan al Bible. Ya viene lo interesante, ustedes se dan cuenta de cómo votó Estados Unidos, las costas, con excepción de Florida,
debido a la migración cubana, la mayor parte, la costa oeste se volcó a favor de Hillary, incluida California. Y la costa este, con excepción de Florida, se volcó por Hillary. Incluso votan en contra de Trump, donde nace Trump en Nueva York, y ahí gana Hillary, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, esa es la realidad de Estados Unidos, no la podemos cambiar. Tiene una gran transición, es un país que está en decadencia, eso también lo tenemos que reconocer. Ya no son la primera superpotencia, hoy tienen que compartir con China, ya rebasó China a Estados Unidos en cuestión económica. En los grandes inventos, China en 10 años le va a ganar a Estados Unidos en inteligencia artificial, y el mismo zar Vladimir Putin dijo que quien controle la inteligencia artificial va a controlar el planeta. No toco de ese tema de inteligencia artificial porque en México ni tenemos la artificial ni la natural a nivel de la... Dicho esto, y me da pena, no crean que me molesta, realmente me da mucha pena que no estemos en las jugadas de la alta tecnología. No existimos en el... ustedes lo saben, en la tecnología antigua, ya es caduca, satelital, misilística, nuclear, la primera revolución cibernética, no existimos. No van a creer aquellos que traen un iPhone que ya están en la alta tecnología, en la cabeza. Lo único que sirve es que los espíen más fuerte que el nuclear. La segunda menos. La segunda, ustedes lo saben, es la robótica, el genoma, la cibernética de segunda generación, y obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y la nanotecnología. México está en la enanotecnología. Me duele mucho, pero es la realidad. Pero curiosamente esta crítica, y son los millennials que nos van a salvar, tenemos buenas universidades, tenemos muy buenas universidades. El mexicano es muy creativo, muy inventivo. Nosotros cargamos, vean, yo el primer día de clase con mis alumnos en posgrado, que doy globalización y geopolítica, bueno, les sugiero, porque yo no doy órdenes, pero también si no van, pues tienen un punto menos, ellos ya sabrán cómo distinguir la sugerencia, ¿no? Los envío al Museo de las Intervenciones. En México tenemos un Museo de las Intervenciones, han habido, si no me equivoco, 13. Aquel día me dijeron allá en el museo que nunca han tenido más visitas que en estos últimos 2 años. Pues sí, ahí envío a los alumnos, han sido visitados y regresan apanicados, porque se dan cuenta que en 1848 México perdió la mitad del territorio. Luego viene el Tratado de Guadalupe, ese es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Luego viene el Tratado de Bucareli, 1920, que es un tratado secreto, que es importante que ustedes lo entiendan. Sigue siendo secreto, así como el segundo piso de Claudia Sheinbaum, sigue siendo secreto y seguirá siendo secreto. Como Repsamen, igual, el infanticidio de Repsamen, ya lo mandaron a cuenta secreta. Bueno, no solamente fue Obregón quien hace esas hazañas. Y ahí fue el quid pro quo. El trueque fue, si Estados Unidos reconocía el régimen de Obregón, Obregón firmaría el Tratado de Bucareli, que más o menos o no, vean, yo le doy clases al ejército mexicano, no me da pena decirlo, y a la Armada de México, y a veces suelo hablar con ellos cosas pesadas, que obviamente no se dicen en público, y muchas veces nos dejan entrever que en ese acuerdo no podemos tener un cierto tipo de armamento en la frontera a X kilómetros, no se vea, no va a salir en el 2020, va a llevar 100 años, no va a salir. Dicen que lo van a enviar al 2050, ese a mí ya no me tocó, se los garantizo, etcétera, pero más o menos sí nos han dejado entrever de qué se trata. Es decir, vean, me duele mucho decirlo, nuestro país es un país conquistado desde hace conquistado. Y aquellos que creen que votan, que vale el voto, que bueno, pues también que sigan soñando, no está mal. Pero la realidad es que luego en 1970 Zbigniew Brzezinski, ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos con Jimmy Carter, dijo la frase célebre: no queremos un Japón en la frontera. Entonces la relación con Estados Unidos es, aquí nada más recordamos la frase de Porfirio
Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. En realidad tenemos que tomar en consideración 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo, Tratado de Bucareli en 1920 y la frase de Brzezinski, 1970. No nos dejan desarrollarnos tecnológicamente. Ahora, ¿qué sucede? Y llega Trump, como si lo anterior fuera suficiente. Y con Trump, pues sí, ya peligra la entidad mexicana, porque a mi juicio Trump emprende una guerra demográfica que no se atreve a decir su nombre, y por una sencilla razón. Y ahorita les voy a dar dos datos. Vean, la nación estadounidense, y sigue vigente ese tema, y no es una teoría mía, yo la leí, un Strategic Forecasting, se conoce como Strato, que ellos mismos dicen que son la CIA privada de Estados Unidos. Y ellos comentan que, ahorita lo acabamos de vivir, el Halloween y todo eso, nada más que aquí nos acordamos de las brujas, no nos acordamos de los brujos que hicieron posible la llegada del Mayflower con los puritanos, que realmente era un proyecto geopolítico de Gran Bretaña, protestantes, fundamentalistas, que ni cabían en York, hacen en Nueva York, no cabían en Ámsterdam, hacen la Nueva Ámsterdam, que así se llamó luego Nueva York, y etcétera, etcétera. Jersey, se vuelve New Jersey, etcétera, ya no cabían ahí, pero era un proyecto geopolítico en contra de la España católica. Ahora, no por eso puse al padre Solalinde, que es dominico y muy amigo del Papa Francisco, no me salté al obispo Raúl Vera, por cierto, pero la realidad es que sí tiene picaporte el padre Solalinde con el Papa Francisco, que es jesuita, y ustedes lo saben. Lo puse y le pedí, lo cual le agradezco mucho, haya aceptado en el prólogo, porque él es de las pocas personas de la sociedad civil eclesiástica, si se llamar así, que se preocupa por los migrantes. Y creo que vamos a necesitar de muchos padres Solalinde en los próximos años, si es que realmente Estados Unidos y Trump llevan hasta el final de sus consecuencias toda la política antimexicana, más que antimigratoria, yo diría antimexicana. Ahora, hago un paréntesis. En realidad él se expresó muy mal de nosotros durante la campaña, con todos los terminados, ustedes ya conocen, pero se equivoca. En realidad los mexicanos que emigraron a Estados Unidos, que muchos se calcula pueden ser 50, 60 millones, no lo sabemos, pero nada más hagan la suma. Entre los mexicanos de aquí, que ya somos 125 millones, póngales 60 que tenemos allá, ya estamos casi en 200 millones. Es decir, ya somos más que los blancos de Estados Unidos. Eso es importante conocer. Entonces, y además, a favor nuestro está la pirámide, lo que se llama el dividendo poblacional de jóvenes. ¿Sí? La población mexicana es una población joven, aquí y en Estados Unidos. Que sea guadalupana y todo eso, pero eso es un término. Nosotros somos católicos, somos guadalupanos. Si no, lo vamos a entender también qué es el catolicismo mexicano. Es la mezcla de Tonantzin con la Virgen de Guadalupe. Y no me voy a meter en la historia de Juan Diego, porque si no va a arder Troya. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, somos un país de sincretismos, de una gran cultura milenaria, con varias civilizaciones, maya, azteca, olmeca, zapoteca. Estados Unidos es un país reciente, es del siglo XVIII. Es un país que obtiene su independencia por ahí de 1700 y pico, pero el Mayflower llega en el siglo XVII, es del 1600 y pico, pero sigue vigente esa mentalidad. Es decir, Estados Unidos, tenemos que entender bien su historia, su psicología, fue fundada bajo ese precepto del puritanismo evangelista blanco. Y si nosotros olvidamos eso, yo creo que vamos a cometer muchos errores en el trayecto. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir esto? Vean, Samuel Huntington, antes de morir, hizo un libro, We Are We, ¿quiénes somos nosotros? Él había escrito el famoso libro Choque de Civilizaciones. Y Samuel Huntington provenía precisamente de los grupos supremacistas blancos del State Department, del Departamento
Departamento de Estado. Y en ese libro, eminentemente mexicanófobo a ultranza, pues da a entender precisamente que el mayor peligro, la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos era la demografía mexicana. Entonces no se crean que es Trump, esto viene con una tendencia de largo plazo. Lo que ves que ahora llega a un punto crítico, yo diría de masa crítica, en la que la población blanca estadounidense, eminentemente WASP, que son White Anglo-Saxon Protestant, ya son el 62%. Bueno, ustedes van a decir, todavía tienen la mayoría. Cuidado, porque también hay que ver las tendencias dinámicas de la población. Los latinos, que así nos llaman ellos hispanics, es un terminajo que yo aborrezco. Bueno, ya nos pusieron hispanics, a ver quién quita ese término. Hasta que tengamos un presidente mexicano en Estados Unidos, que en México hace mucho ya perdí la esperanza de que tengamos un presidente mexicano, pero no pierdo la esperanza de que lo tengamos en Estados Unidos. Sí, porque aquí ya son North America. Ustedes saben que son de North America, se creen norteamericanos. Vean, no es broma. Aguilar Camín, el chetumaleño, que me ha de conocer la frontera con Estados Unidos, y Castañeda Goodman, que es un furibundo sionista, llegaron a espetar, no quiero decir otra palabra más fuerte, que los mexicanos no éramos latinoamericanos. Bueno, ¿qué somos? Tampoco somos anglosaxos. Yo a Aguilar Camín lo veo, no tiene aspecto anglosaxo. Tiene aspecto de chetumaleño y de particular. No seguimos hablando, dejémoslo ahí. ¿Saben qué es lo peor? Que cuando nos expulsan del concepto del Tratado de Libre Comercio, que es un proyecto eminentemente comercial, no tiene nada de... No. A ver, ¿por qué no hacen la fusión de México y de Canadá y Estados Unidos? Yo por ejemplo no estaría en contra. A ver, vámonos con todo. Te vas a llevar el petróleo, te vas a llevar el agua, te vas a llevar el uranio. Bueno, entro a tus universidades, estudio y voy a ser mayoría en Norteamérica. A los mexicanos nos conviene, por supuesto que nos conviene, pero a ellos no les conviene. Por eso son muy selectivos en todos sus acuerdos bilaterales, incluso hasta en las visas. El canadiense y el estadounidense pueden ingresar a México sin visa. Nosotros con visa y no entramos. Con todo y visa, ahí te retienen. Bueno, no. Entonces, a lo que quiero llegar, ¿qué está sucediendo? El 18% de la población hispánica, latina, el 80% somos los mexicanos. Sigan bien esa ruta. Y el restante 20% son pues, centroamericanos, colombianos, los latinos conocidos. Pero ahí viene la tendencia demográfica. Y esto son datos de Pew Research, que es muy serio. ¿Y qué sucede? Que en los próximos 20 años la mayoría, la principal mayoría étnica de Estados Unidos seremos los mexicanos. Se aterraron en Estados Unidos. Se aterraron, literalmente. Entonces de ahí surge, si ustedes se dan cuenta, todo el movimiento del trumpismo, que es WASP, White Anglo-Saxon Protestant, se da eminentemente en las zonas que no se ven mucho adentro del país, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, como le dicen ellos, etcétera, etcétera. Pero es una realidad, de acuerdo al esquema electorero de Estados Unidos. Hasta ahí llegamos, yo quería darles esa parte. Y ahí viene la segunda parte, que ya se internacionaliza ese asunto. Bueno, quienes mejor conocen de limpiezas étnicas, pues es Israel. Nadie se compara a Israel. Vean qué han hecho con los palestinos, etc. Entonces, en esta situación, nada menos que Benjamín Netanyahu, en una ocasión estuvo en Dallas, Texas, y comentó una frase aterradora, que a mí se me quedó muy grabada, porque había una serie de situaciones muy interesantes que de repente las biologías se encuentran. Yo diría que hay una geopolítica de la biología, una geopolítica biologista. Fíjense qué interesante. Ustedes recordarán que nosotros tuvimos un gran luchador chicano en California que se llamó César Chávez, ¿no?
César Chávez, Óscar Chávez. No, Óscar es el que canta, ¿no? César Chávez, que manejaba ahí toda la cuestión agrícola, bla, 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 y él decía que la fuerza de los mexicanos estaba en el vientre de las mujeres mexicanas. Fíjense qué interesante. Era un gran visionario, sin duda. Quizás no tenía la visión que hoy tenemos desde el punto de vista geopolítico, pero sí entendía que la raza mexicana sobreviviría a mayor número de hijos. Interesantísimo. Y también Yasser Arafat, en una ocasión lo comentó, que la fuerza de la resistencia palestina estaba en el vientre de las mujeres palestinas. Fíjense qué interesante cómo se dan estas circunstancias. Ahora, ¿qué pasó en Israel? Por ahí de la década de los acuerdos de Madrid, etcétera, de Oslo, 1980, cuando vieron las tendencias demográficas del pueblo palestino, que iba a ser mayoría en Israel, pues dijeron, eso se acabó. Y por eso tienen ustedes las consecuencias que se están viviendo ahí. Pero yo me quiero referir eminentemente a lo que comentó Netanyahu cuando en Dallas, Texas, en una reunión que tuvo con israelíes de Estados Unidos, le reclamaban por qué era tan duro con los palestinos, y comentó lo siguiente: lo que pasa es que los mexicanos son para los estadounidenses blancos lo que los palestinos son para nosotros los israelíes. De ahí viene el subtítulo, no crean que es gratuito, la palestinización de los mexicanos. Ahora, empezamos a ver cosas en común. La construcción del muro, ¿quién la va a hacer? Una empresa israelí. Cuando nos peleamos con Trump, ¿te acuerdas que tuvimos una fase, la fase del muro, etcétera? El único mandatario en el mundo que lo apoyó fue Benjamín Netanyahu en un tuit inolvidable. Entonces, es una realidad, nos guste o no. Vean, yo tengo una anécdota que no me gusta contar, porque yo conocí muy bien a su papá, incluso con él tuvimos programas en común en la televisión. El que fue embajador de México en la UNESCO, Óscar Ruemo, que yo me llevaba muy bien con su papá, jugábamos hasta ajedrez juntos, yo no tengo ningún problema si es israelí, ¿no? Tienes que cuidar. Como él tampoco creo que tenga problemas con su origen libanés, pero los tengo. Bueno, a lo que quiero llegar, Óscar Ruemo estaba de embajador en la UNESCO, y estaba Claudia Ruiz Massieu de canciller antes de que llegara, iba a decir Netanyahu, iba a ser un lapsus, que llegara, fue un lapsus. Entonces, acuérdense que quien maneja la llegada de Trump a México es su yerno, Jared Kushner. Es ultraortodoxo y es íntimo de Netanyahu, porque también la sociedad israelí está preocupada, el grupo de George Soros, o los Rothschild, apoyando a Hillary Clinton y son en contra de Trump, y el grupo de Netanyahu, Jared Kushner, Sam Adelson de Las Vegas, apoyando a Trump. Si no es así absoluto, hay un split, como le llaman, hay un debate entre ellos. A lo que quiero llegar, Óscar Ruemo, en el momento de la votación, donde México votó a favor de los derechos palestinos en la UNESCO, pues se salió de la votación y estaba pidiendo anuencia del embajador de Israel en la UNESCO. Entonces uno dice, ¿a quién representas? ¿A México, quien te está pagando tu salario y te hizo embajador? ¿O estás representando a otra entidad? Y además Israel no puede tener otros embajadores simultáneos. Lo único que me interesa del lado israelí es el común denominador racista, apartheid, paria, con el supremacismo de los UAS. Y eso obviamente nos afecta a los mexicanos, y por eso se encuentran muy bien ellos y se entiende perfectamente. Bueno, ya dicho esto, ya, a ver, porque ya estoy caliente para empezar con preguntas y respuestas. ¿Podemos entrar? Todavía falta mucho. No, pero ahí tiene muchas ganas de hacer preguntas y respuestas, podemos entrar. Ya entraría a la otra parte de qué va a pasar con este asunto de Trump. Bueno, se está definiendo Estados Unidos. El Partido Republicano incluso tiene fuertes divisiones. El año entrante hay elecciones intermedias, van a ser muy interesantes, porque ahí podemos ver más o menos la tendencia.
Bueno, ¿y qué puede pasar con Trump? Hay varios escenarios. Hay 4 escenarios así visibles. Uno es el síndrome Kennedy. En Estados Unidos matan. Bueno, hasta en México, pregúntenle a Colosio, ¿no? Pero ahí sí matan más. Ahí mataron a Lincoln, mataron a Garfield, mataron a Kennedy, etc. Eso es un sí, se puede dar. No lo podemos eliminar. El segundo elemento es Nixon. Puede tener la suerte de Nixon. Empieza todos los procedimientos del impeachment, de la defenestración, y en ese momento, pues en lugar de tener un vergonzoso juicio, pues Nixon renuncia y le deja el poder a su vicepresidente, en ese momento era Gerald Ford. Ahora tenemos a Mike Pence. Vean, en Estados Unidos es muy interesante, porque Mike Pence, se los digo abiertamente, no crean que los ven mejor con Mike Pence. Todo lo contrario, Mike Pence es más, incluso, bueno, lo voy a poner en términos muy suaves, es menos liberal que el neoyorquino Trump, de ese tamaño. Vean, ahora que se ha dado la epidemia de sexoescándalos en Estados Unidos, donde ya con mirar a una mujer casi lo acusan a uno de acoso, ¿no? Y son escándalos políticos en Estados Unidos reales, nos guste o no. Otra vez les da, bueno, imagínense, Daddy Bush, papá Bush en silla de ruedas, ya le salieron 6 mujeres, estando en la silla de ruedas, no sé qué, es una acróbata. Algo que acosó a 6 mujeres. Yo creo que sí hay que denunciar, tenemos que ser muy duros, se me hace que es deleznable acosar a una mujer. Es más, yo asesoro a muchos grupos feministas. Yo soy de la idea que la mujer incluso debe tener mayores derechos que el hombre. Yo he llegado a ese grado. Yo creo que ambas son deleznables, como es deleznable la nueva ginecocracia, como lo es la androcracia. Pues tenemos que buscar un equilibrio, cómo convivir los seres humanos. En Estados Unidos no lo han encontrado, por lo que veo. Y también tiene escándalos Bill Clinton, muy serios de nueva cuenta, a las ya conocidas acosadas y acusadas. Pues se han sumado ahorita otra playa de 6 o 10 mujeres acosadas. Pero es un tema que ahorita es muy fuerte en Estados Unidos. Y resulta que más del 60% de las mujeres en Estados Unidos dicen que son acosadas. No lo sé. Bueno, va a decir que tiene que ver este tema, porque hoy salió el tema de Trump. Otras 16 mujeres en un video lo acusan de acoso sexual. Y créanme que eso en Estados Unidos sí tiene relevancia. Aquí para nosotros va a decir, oye, pues qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo le hacen? Ya saben, en México pensamos de manera diferente. Pero en Estados Unidos puede valer una defenestración, pueden obligar al presidente. A veces cuando Trump era candidato, el famoso grabbing, ¿no? Porque así se dice, no lo quiero decir en español, que suena muy feo la traducción. Bueno, el manoseo, ¿no? Vamos a ponerlo en términos dilectos. El manoseo le iba a costar la candidatura del Partido Republicano. Esas son cosas muy fuertes en Estados Unidos. Entonces, ahí puede haber algo. Y ahí viene la cuestión de Mike Pence, otro de los síndromes. Resulta que la gracia de Mike Pence, y hoy se lo están festejando como si fuera un acto glorioso, casi como haber ganado la Segunda Guerra Mundial, es de que cuando se va a cenar con una mujer, lleva a su esposa. Y esto se lo festeja el grupo conservador de Estados Unidos. Entonces ahí tienen ustedes cómo se está manejando la situación política en Estados Unidos. No se está manejando de acuerdo a nuestra óptica mexicana, es una óptica muy de ellos, muy conservadora, muy white, anglo-saxon, protestant. Y luego entramos al otro síndrome, que si no es el de llegaremos al de Clinton, y no es gratuito que yo haya entrado a la cuestión de Clinton. Escándalos sexuales con la famosa Mónica, ¿cómo qué? Es que yo me sé otra, bueno. Ejemplo de Mónica, la del vestido azul, que no era panista, por cierto. Bueno, no sé cómo están las cosas. Y la famosa Mónica, pues sí lo enjuiciaron a Clinton, pero no lo pudieron defenestrar porque tuvo el apoyo de los Bush.
en ese momento. Eso es muy interesante porque esa coincidencia entre los Bush y los Clinton se ha dado desde esa fecha. Bueno, pueden tener esa situación también. ¿Qué se requiere para que defenestren a Trump? Bueno, una mayoría en el Senado, de 2/3 partes. Si no la tienen, pues, por eso son tan importantes las elecciones intermedias del año entrante. Yo, mi muy humilde opinión, conociendo un poco a Estados Unidos, es que mientras la bolsa de Estados Unidos sigue en popa, viendo en popa, la economía siga bien, en una buena economía ahora relativamente, pero es buena, están creciendo, etcétera, pues va a ser muy difícil a Trump. La otra es, otro grupo está manejando, no me hagan caso si es el artículo 26 de la Constitución, donde por insanidad mental, que nunca lo han hecho en Estados Unidos, pueden quitar al presidente. No quiero que apliquen el 26 en un país al sur de Estados Unidos. Al presidente. A lo que quiero llegar, ahí está en el radar esa situación. Y está la otra que no debemos perder de vista. Es más, si ustedes me preguntan hoy, yo le apostaría más a ese escenario. Trump se puede reelegir. Ese cambio. Por supuesto. Se puede reelegir. Entonces hay que tenerlo presente. Yo no estoy diciendo cuál va a suceder. Yo me manejo mucho con teoría de juegos, con escenarios. Yo uso escenarios, pondero cada escenario y de ahí hago un árbol de decisiones y le doy probabilidad. Yo en este momento, yo diría que es un poco incierto. Creo que se está desvaneciendo un poco ese furor de defenestración de Trump. Eso es lo que siento. Tiene muchos escándalos, lo de traición a la patria, lo del Russiagate, que es una vacilada, todo eso. Pero pegan. Esas cosas pegan en un sector del electorado. Y realmente lo que tenemos a la vista es aunque el juez que es del FBI, gente de los Bush, Miller, tenga un caso, si el Partido Republicano sigue fiel a Trump, va a pasar lo que comenta. Lo van a dejar. Esa es la verdad. Entonces, ya dicho esto, nosotros tenemos que ajustarnos a esa realidad. Ahora, ¿qué está pasando con México? No es nada más la cuestión demográfica. Acuérdense que Estados Unidos tiene ahorita una gran adicción a la heroína, al fentanilo, y es una de las causas por las que están haciendo en la tercera parte del muro, sobre todo en la región de Texas. Vean, ayer que se da esta carnicería en el Sinaí, en una mezquita sufi, donde mueren más de 300 personas, fíjense el número de heridos. Lo primero que hace Trump, aprovecha esa situación como coartada para exigir la abolición de las visas contra cierto tipo de nacionalidades en el mundo, sobre todo las árabes, las islámicas, etcétera, y las de los mexicanos. Y la otra es decir, ya ven cómo tengo razón, hay que concluir que pues, es una situación muy difícil. Tenemos a los famosos, tenemos alrededor de 800,000 Dreamers, que yo nada más olvídense de política, olvídense de todo lo que he venido diciendo hasta ahora, desde el punto de vista humano, ¿cómo pueden correr a 800,000 jóvenes, mayor parte mexicanos, que se han adaptado, ya conocen el idioma inglés, estudian, están seguros que no lo reenvíen? Imagínense, no quiero imaginarme a 800,000 Dreamers regresando a México. ¿Dónde? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Dónde los vamos a rehabilitar? Eso requiere todo un trabajo de psicoterapia colectiva. No crean que son asuntos fáciles. Y yo no estoy viendo que nos estén defendiendo los gobernantes de ningún partido. No lo veo. Están más pendientes que si fue destape o no el de mí, ¿no? Pero nosotros están destapando literalmente a los Dreamers. Y se me hace que ahí tenemos que ser muy estrictos. Ya olvídense los partidos desde el punto de vista humanista. No lo podemos dejar. Tenemos que buscar la solidaridad de los pueblos. Bueno, esos son los 800,000. Tienen en la agenda 11 millones supuestamente indocumentados. Yo ni creo esa cifra de 11 millones, etc. De los 50 o 60 millones de mexicanos que ya hay en Estados Unidos. Pues es una situación difícil. Y aquí no las pasamos. Vean el discurso, lean un periódico cualquiera de México,
con la cuestión del TLC. El TLC, vean, se los digo abiertamente, yo desde que lo hicieron, lo digo con mi de rigor, siempre le llamé al TLC bis. ¿Por qué? Tratado de Libre Cocaína. Y lo fue. Si ustedes ven bien los ingresos de México en proporción al PIB, al Producto Interno Bruto, y ahora ya vamos a entrar a la parte comercial, que esa es la otra guerra, esa es la segunda guerra. Es guerra demográfica, guerra de estupefacientes, sin olvidar que Estados Unidos vende ad libitum las armas en cualquier supermercado de la frontera, que a veces están hasta mejor pertrechados y armados que el ejército y la Armada de México. Bueno, han tenido misiles, o sea, ya usaron uno, llevan 5 ahí guardaditos, no los estoy asustando. Lo que estoy diciendo es que ahí están guardaditos 5 misiles que nos asustaron. Cuando se usó uno de los misiles, derribaron un helicóptero en la época de Calderón, etc. Es decir, bueno, ¿cómo puede conseguir un cártel 6 misiles? Que no los tiene el ejército mexicano. Alguien se los está vendiendo, alguien se los entrega, etcétera, etcétera. Y es un gran negocio la venta de armas en Estados Unidos, ustedes lo saben, no es ningún secreto. Luego tiene la bendición del National Rifle Association, ¿no? Que es la segunda enmienda más importante que tiene Estados Unidos después de la libertad de expresión. Bueno, dicho esto, vean rápidamente y les doy datos duros. ¿Cuánto es el primer ingreso del país, de México? Primer ingreso. No, voy a decir, nada más voy a decir cuál es la cuestión de estupefacientes. Voy a ser elegante con ustedes, estupefacientes. Voy a usar droga, soy muy feo. Estupefacientes, a ver. O fármacos psicodélicos. But it's the same, es lo mismo. A lo que voy. Vean, hay datos que van así. Ustedes escojan el que quieran. Aunque sea el más bajo, es superior de por mucho al segundo ingreso nacional, que son las remesas. Entonces empiezo con las remesas. En segundo lugar, estamos entre 25,000 y 30,000 millones de dólares al año. Voy al primero. ¿Cuál les gusta el más bajo? Ahí les va. El de Genaro García Luna. 65,000 millones de dólares, que no le creo. Me voy al segundo. No voy a decir quién lo dijo porque luego es alguien de Televisa, Loretito. Vamos a ver. Sí, es muy menor, le llamo yo Loretito. Su papá es más inteligente que yo, por lo menos es más libre, ¿no? Entonces él habla de 125,000 millones de dólares. Pero un sector del ejército abiertamente habla que es 500,000 millones de dólares. Estamos hablando del Producto Interno Bruto de México, es de 1.3 o 4 millones de dólares. Estamos hablando casi la tercera parte del ingreso nacional. Es muy peligroso. Entonces el cierre del muro, la cuestión del narcotráfico, etcétera, etcétera, nos va a pegar, nos gusta o no. Segundo, nos vamos a las remesas. Que si somos dependientes, nos hicimos dependientes con el Tratado de Libre Cocaína de Estados Unidos. Las remesas. Además, no han sabido defender a nuestros migrantes. Vean, así como existe el migrante político, el migrante político, hay refugiado político que lo reciben muy bien. Los mexicanos somos refugiados económicos. No nos vamos porque nos gusta Estados Unidos, sino porque el modelo neoliberal que impera en México, debido a la imposición de Estados Unidos con Bush, Mulroney, ustedes recordarán, de Canadá, y Salinas de Gortari, nos imponen con el famoso consenso de Washington, su decálogo, un modelo que nada más beneficia al 1% de la población. A la plutocracia, con L, por favor, oligopólica y oligárquica. Y el resto pues, está dañado. Pues, ¿cómo no? Pues hay que salir a buscar el pan de cada día. Para mí son héroes estos migrantes mexicanos. Son refugiados económicos que
que no tienen la libertad económica de prosperar en su propio país y que han hecho una hazaña y desde ahí envían sus remesas. Vean, la economía de los migrantes mexicanos, yo cuando lo leí en el Financial Times, me fui de espaldas, es superior a la economía, que vamos a hablar de 50 millones, ¿no? Más o menos, 60. Es superior ya a la economía de 125 millones de mexicanos. Por lo importante dato. Entonces, a lo que yo diga, tercer dato, ¿qué es lo que deja? ¿Cuál es el tercero? Las famosas, la maquila, el outsource o deslocalización. Ahora que está, es el año de Madrid aquí, pues vamos a hablar en castizo, ¿no? Que llaman ellos deslocalización. Así son de, bueno, aquí dejémoslo. Entonces, aquí le llamamos maquila, nada de cuenta. Si quieren ser elegantes, pues outsourcing, pero no deslocalización, así se me traba la lengua. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, ahí nos anda dejando, ¿qué? Unos 20, 25 mil millones de dólares. Y laboran 3 millones. No crean que le den empleo a todo el país, a 3 millones, y en un sector que además ha balcanizado al país. No nos ha hecho bien. Si ustedes ven bien de Querétaro para arriba, el país está creciendo. Yo creo que esto se va a acabar obviamente con la explosión del TLC. Está creciendo entre 6 y 8%. Querétaro crece 10% al año. Aguascalientes crece 6%, Chihuahua crece 6%. Y véanme cómo está el sur de México. Campeche, que tenía el quinto mayor pozo petrolero del mundo, Cantarell, menos 8. ¿Escucharon bien? Veracruz, menos 6. Tabasco, con 3 millones de habitantes, menos 6. Chiapas, ya no quiero hablar de Chiapas, ni de Anaí. Entonces, menos alto. Bueno, entonces dicho esto, hay una balcanización de facto del país. Entre un norte que vive de la maquila, de la frontera con Estados Unidos, con todas esas características que les acabo de señalar, y un sur riquísimo en materias primas. Que obviamente hay un problema con esa situación. Entonces el país está balcanizado y es muy peligroso. Por eso ustedes tienen el voto muy claro en México. Yo soy haciendo perspectiva porque soy 18, ni para el 24. Y la perspectiva es muy clara. De Querétaro para arriba, prácticamente la gente vota o azul o vota, estoy dando colores, o en azul o vota en color tricolor. Ustedes no ven prácticamente los colores de otros partidos en el norte, pero de Querétaro para abajo, lo que es Estado de México, de la Ciudad de México y todo el sur, realmente el voto es más rebelde, ¿no? Más hacia la izquierda, pues esa izquierda travesti que yo no entiendo. El PRD dice que es de izquierda. Luego firmaron el Pacto por México. ¿Cómo va a ser de izquierda? ¿Cómo va a ser con Ferbe la usara? ¿Cómo es de izquierda? Ya ser drogadito ya es casi ser de izquierda. Los chuchos son mercenarios. Esa no es izquierda, son travestis. Entonces a lo que quiero llegar, pero realmente sí hay una vocación de voto que tiende a una izquierda relativa en el sur del país. Vean cómo se da esa correlación muy interesante. Bueno, con esto concluyo. El otro sector de ingreso ahorita se está dando mucho con la cuestión tecnoagrícola, está dejando buen dinero, alrededor de 20,000, no va en mucho caso. Luego viene la cuestión turística, anda en 17,000, 20,000. Dependemos de nueva cuenta de Estados Unidos. Vean en todo lo mundo. Díganme que somos autosuficientes. Todos dependemos de Estados Unidos. Y ya por último, pues el petróleo que regalamos, que fue el mayor error geoestratégico que se cometió, el peor error, nunca pudo haber uno peor. ¿Qué sucede con ese rubro? Pues ya no deja como antes. Vean, nosotros llegamos a tener ingresos con Fox y Calderón hasta de 500,000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Dicen que se fue a gasto de cuenta corriente, pero muy corriente, con la Margarita Zavala, la más corriente que pueda haber, o la otra, no sé, la de Fox. Martita, súper corriente. Bueno, dicho esto, ¿a dónde va México? Yo, mi muy humilde opinión. En una nueva
meter mucho a eso, yo sí me dedico a la geoestrategia. Uno de los rubros donde Estados Unidos comenta que van a ser competitivos con China, hay uno, y ahí estamos. ¿Cuál es? No, el petróleo, pero ya lo entregamos. Entonces, para Estados Unidos, a ellos les importa mucho lo que se llama la integración energética de América del Norte. Canadá, México y Estados Unidos. Entonces ya Estados Unidos ya no va a ser dependiente del petróleo del Medio Oriente, sino ya va a tener Canadá, México, y en un descuido se llevan hasta Venezuela. Es la raíz lo que está detrás de Venezuela. Venezuela, ustedes suman el petróleo convencional y no convencional, es la mayor reserva de petróleo del planeta. Eso es lo que está en juego. Bueno, ahí concluye. Es más, hasta les voy a decir quién va a ser el próximo presidente de México. No, les voy a decir el concepto. Va a ser Prián Itamita y va a ser el primer presidente bipartidista de integración energética de América del Norte. Si antes los presidentes de México eran Made in USA, ahora van a ser Meet in USA. Bueno, pues ya les dije cómo va esta situación. Bueno, con esto ya prácticamente voy a concluir, voy a pasar a las preguntas y respuestas. Tenemos dos cartas muy importantes si es que no balcanizan a nuestro país de facto. Dos. La fuerza biológica azteca, no dejen de tener hijos. Ahora sí que cada mexicano, cada hijo es un mexicano de Dios. Úsenlo. Les da pavor. Cada vez que nace un mexicano, le estamos ganando la batalla a Estados Unidos. Créanme. La segunda, la cultura. Estados Unidos no tiene cultura. Los vamos a acabar. Vean, ya el aguacate en el Super Bowl es de las 10 firmas más importantes de publicidad. Hay 2 que venden aguacate. Es decir, ya los estadounidenses ya no pueden vivir, ya tienen adicción, porque todos son adictos, hasta el aguacate. Y más el de Michoacán. Entonces, ahí tenemos 2 cartas muy poderosas. Yo siempre doy el ejemplo de Grecia y Roma. Roma le ganó militarmente a Grecia, pero la cultura griega acabó ganándole a Roma. No sé, yo no lo voy a vivir, ustedes sí lo van a vivir. Ténganlo consciente, es un momento delicado para el país en el corto plazo, en el plazo inmediato, pero en el mediano y largo plazo, créanme que a nosotros nos va a ir mucho mejor que Estados Unidos, que ahorita está viviendo una situación prácticamente de guerra civil, para no decir de implosión. Y con esto concluyo y pasamos a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecería que las preguntas fueran breves para que se dé oportunidad a que el doctor pueda contestar. Van a ser 3 porque no tenemos mucho tiempo. ¿Pregunto? No, una pregunta. La palestinización de la que habla, la limpieza racial, según usted, ¿cuándo y cómo? No, ya empezó. Es todo lo que estamos viviendo. Es la guerra comercial, la guerra demográfica, la construcción del muro. O sea, ser mexicano, ya no sea tierra. Entonces, ya no son los Russians solamente, ¿no? Son los mexicanos, los brownies, etc. Otra, rápido. Voy a contestar muy rápido, así que pruébenme que soy rápido y veloz. Tuitero. Gracias, buenas noches. Rapidísimo, usted habló de una división en el grupo Rothschild, de una división en las facciones sionistas, de que unos apoyaban a Hillary Clinton, obviamente pues a Trump. ¿Usted considera real? En muchos sitios de internet de carácter conspiranoide, conspiracionista, alegan y cercioran de que el oro Rothschild ya no está en la Reserva Federal, sino que ahora está en las bancas de China, por eso es el resultado. Eso lo sé. Lo que sí sé es que, vean, el oro de Fort Knox, que es donde está el oro supuestamente de Estados Unidos oficial, hay 2 situaciones. Una, la Reserva Federal no admite una auditoría. Ya la pidió Rand Paul, que es un gran senador. Su papá, Ron Paul, fue congresista del Partido Republicano. Rand Paul, su hijo, es del Partido Verde. Y Ron Paul era congresista del Partido Republicano.
norteamericano tiene un portal muy bueno que hay que leer. Dice que Estados Unidos ya no tiene oro. Ahora, ¿qué está pasando con China? China compra silenciosamente oro, mucho. Nosotros tenemos una carta ahí, la plata. Ojalá nos dejen algo los árabes. Ahorita los árabes somos el primer productor de plata del mundo todavía, luego viene Perú. Entonces, ¿queda contestado? Sí, gracias. Y perdón por acapararlo, pero el próximo mes... No, no acapares. Bueno, monopolizarlo, esa palabra está más prohibida aquí. El próximo mes de mayo, Israel cumple 70 años de su infame fundación. ¿Cree usted que hay alguna sorpresa para el mundo? Bueno, Israel perdió ahorita la guerra en el Medio Oriente, apoyó a los yihadistas, perdió en Irak, perdió en Siria, el Líbano no le está yendo bien. Tienen problema. Dejémoslo siempre, tienen problema. Gracias. Venga más. Pero más rápido, a ver, venga, una mujer para hacer equilibrio. No nos acusan de feminicidas. Buenas noches. Yo quiero hacer más hincapié a una pregunta personal. Yo soy un millennial. A mí no me interesa qué está pasando, bueno, sí, qué está pasando con China y con Israel y todo eso, pero la verdad mi pregunta es más... Pero afecta a los millennials. Claro, pero yo necesito más bien una respuesta personal, propia. Yo vengo de una familia que son migrantes, la mayoría de mis tíos, incluso un hermano mío, migró. Y él, ¿así? ¿Se escucha mejor? Ah, perdón. Pero ve rápido, rápido. Entonces, él también, como usted lo mencionaba, ellos nos mandan demasiado dinero. ¿Qué puedo hacer yo en mi país? Porque yo no quiero ni migrar, ni que mis futuros hijos migren a ese país. Yo quiero generar dinero aquí. ¿Usted tiene alguna sugerencia para los Te jóvenes? lo doy en lo personal porque es personal, ¿te parece? Con mucho gusto. Y te cobra asesoría financiera. Pero sí tienes posibilidades, no te preocupes. A ver, otra, Todo rápido. lo que yo entendí, siendo un poco directo y grave, creo que entiendo que uno... Pégatelo. Bueno, perdón. No te lo comas. A todo lo que yo entendí, siendo un poco directo, la impresión que yo tengo, o nos espera genocidio o nos espera balcanización. ¿Cómo? O nos espera un genocidio o nos No, espera la es otra balcanización. cosa. El mundo no lo aceptaría, ¿no? No Eso es lo que quiero, la duda histórica. ni en México. Bueno, y la balcanización sí hay que tenerla en el radar, vean. Stratford maneja la balcanización por medio de los cárteles de la droga. El egreso de Estados Unidos maneja de 3 Méxicos. Yo manejo el concepto, incluso yo manejo un concepto que es el muro azul. Hay 3 muros de hecho, el muro del que ya hablamos, el muro Videgaray, y yo lo bauticé así. Digo, para que pase la historia por algo, los Estados Unidos, no para nosotros. Hacerlo con Guatemala, Chiapas y Guatemala. Y el muro azul es el, ¿cuánto falta? 10 preguntas en 5 minutos. El muro azul, que es, vean poco a poco, la frontera con Estados Unidos se está volviendo de color azul. A ellos les conviene un partido conservador en la frontera. Muy bien, otra, venga, rápido. Todo lo que hace el PAN. Dijeron que íbamos a ser la 4ª potencia mundial. Calderón y Fox dijeron eso. 4ª potencia mundial. Pero no dijeron ni qué Vía Láctea, ni Buenas noches, ¿cómo? ¿No es el muro porque USA quiere tener el control de las drogas? No, al revés, ellos se quieren desintoxicar. Tienen un grave problema interno. Más de epidemia de lo que nos imaginamos. Otra, rápido. Doctor, contextualizo rapidísimo mi pregunta. Por lo que mencionó de la fractura del Partido Republicano y de la ausencia de una cultura americana, identifico 2 bandos. Uno, el llamado alt-right, que aboga por un etnoestado, así como también ellos establecen un vínculo entre la cultura y la etnia. Y otro que es el conservadurismo constitucional, el cual da como origen de la cultura americana en el capitalismo, valores judeocristianos y en el individualismo. Mi pregunta es, actualmente, o también viendo a futuro, ¿cuál bando cree usted que vaya a tener mayor peso o relevancia en la sociedad civil estadounidense y en los tomadores de decisiones? Vean, el mundo, nos guste o no, por desgracia, yo no manejo los términos de izquierda y derecha.
son ya rebasados, son obsoletos del siglo XIX. Hoy el mundo está dividido en dos, así realmente, conceptualmente hablando. Uno, los globalistas, todo el grupo del modelo neoliberal global, de la globalización, que ya tornó. El mundo va a regionalismo, el ascenso de China es muy importante, y frente, pues los que todavía creemos en el ser humano. Así de fácil, ¿eh? Porque puede haber en cualquiera de los dos grupos, la izquierda y la derecha, pues no hay que confundirse, y el mundo, nos gusta o no, en términos de esa vieja derecha, vean las elecciones en Europa, se está yendo a una derecha nacionalista. Trump es una economía nacionalista, ¿eh? Están pensando First America, la segunda es darle empleo a mano de obra, no están pensando qué maneja el mercado, no, quieren darle empleo a sus jóvenes que no lo quieren. Eso es una realidad. No están pensando en México, Videgaray y Alfonso Rojado están pensando en términos comerciales, y no va así. Estados Unidos ya no quiere saber nada del TPP, que es la Asociación Transpacífico, y menos del TLC. Otra, ya nos vamos, la última. Sí, gracias. Me llamó la atención que hace rato usó una frase que dijo error la venta del petróleo. ¿Por qué usó la frase error si todos sabemos que la llegada de Peña Nieto es precisamente para entregar el petróleo en manos extranjeras y entre ellos mismos? Nada más me llamó la atención por qué usó la frase error si sabemos que es un plan completamente malévolo, para eso llegaron al poder. Una es, para ellos, para eso los ponen. Si todos los presidentes